Buen día, Guillermo. Por favor, me confirma si me escuchas. Gracias. Hola, buen día. Guillermo, ¿me escuchas? Buen día para todos. Bienvenidos a la sesión que tenemos programada para el día de hoy, correspondiente a la sesión de la actividad 2 de la formación análisis del Sistema de Administración de Riesgo, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAF. Soy Jenny Patricia Arenas Prada, la instructora que los está acompañando en el desarrollo del proceso formativo. Pertenezco al SENA, a la Regional Tolima, al Centro de Comercio y Servicios. El día de hoy, de acuerdo a nuestro cronograma, vamos a hacer el desarrollo de la sesión de la actividad 2. De igual manera, recordar la importancia de que todos los enlaces están disponibles desde el inicio hasta la finalización de la formación. Todos los enlaces permiten envíos de manera tardía. De esta manera, pues pueden enviar alguna de las actividades que tengan aún pendientes. Gracias, Guillermo, por confirmar. Pueden enviar las evidencias de actividades iniciales, actividad 1. En este momento estamos en el desarrollo de las evidencias de la actividad 2 y de igual manera la actividad 3 también está disponible. Si quieren avanzar en el desarrollo de las actividades lo pueden hacer, si quieren avanzar, participar de acuerdo al cronograma lo pueden hacer. De igual manera, tener en cuenta que la fecha límite para enviar actividades va a ser el 2 de diciembre, que es hasta ese día, hasta la medianoche, se tienen habilitados todos los enlaces para participar. Si aún tienen algo pendiente, pues pueden presentar. De igual manera, también recordarles la importancia de enviar la copia del documento de identidad. Es un requisito indispensable para el proceso de certificación. El aprendiz que cumpla con la totalidad de las evidencias del curso, pero que no envíe la copia del documento de identidad, no se podrá certificar. El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Tolima solicita de manera especial a los aprendices que envíen la copia del documento de identidad para realizar la validación de la información que se encuentra allí registrada por parte de cada uno de ustedes en Senasofía Plus. Una vez se generen los certificados, no se pueden realizar modificaciones a estos certificados. Entonces, por eso se realiza la validación. Si se requiere alguna actualización en los registros, pues se hace con anticipación al cierre. Recordar que nos acercamos a cierre de año, entonces pues es mucho más importante tener todos los registros actualizados para que no quede ningún proceso administrativo pendiente a cierre de vigencia. Entonces, no sé si hasta ahí tienes alguna duda, pregunta, inquietud, Guillermo, o puedo continuar con la presentación del día de hoy. Ok. Entonces, como les mencionaba, soy Jenny Patricia Arenas Prada, la instructora que los está acompañando en el desarrollo del proceso formativo. Aquí les comparto mi número de contacto. Hoy es noviembre 18 de 2025. Tenemos como agenda de la sesión un saludo de bienvenida, la explicación del componente formativo de la actividad 2. Vamos a revisar cuáles son las evidencias de la actividad 2, si existe alguna duda, pregunta, inquietud, conclusiones y cierre. Como vimos en la sesión anterior, tenemos en el SENA manejamos cada formaciones tienen una competencia y a esa competencia están asociados unos resultados de aprendizaje. Para la formación análisis del sistema de administración del riesgo y lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAF,
Tenemos como competencia dar asesoría comercial y financiera que conduzca a la satisfacción de las expectativas y necesidades reales del cliente. Como resultado de aprendizaje de la actividad 2, tenemos elaborar informes que un ente económico debe presentar a las diferentes entidades de control y vigilancia. La actividad 2 está dispuesta del 15 de noviembre al 23 de noviembre. Como les indicaba al inicio, pues todos los enlaces permiten envíos de manera tardía, entonces pueden ingresar y enviar actividades iniciales y evidencias de la actividad 2. Como componente formativo de la actividad 2, vemos que tenemos el cliente, el actor inicial del movimiento financiero. Entonces, aquí encontramos que dentro de los contenidos temáticos de la actividad 2 tenemos conocer al cliente, FELABAN, que es la Federación Latinoamericana de Bancos, concepto de conocimiento de clientes, cómo se pueden conocer a los clientes en general, la determinación de las operaciones inusuales y sospechosas y las clases de reporte, sistemas de reporte, clases de reporte y formularios. Pues podemos ver que a través del desarrollo de este contenido temático vamos a reconocer cuál es la importancia del cliente en el desarrollo de las instituciones financieras, al mismo tiempo que entenderá la implementación y la aplicación de estrategias que estas entidades manejan para vincular clientes nuevos y mantener la fidelidad de los clientes antiguos, con el único propósito de mantener una estabilidad del mercado, generando cada vez mayores ingresos, de la misma forma que buscan publicar la bondad del portafolio de productos y servicios que cada uno oferta. Es allí cuando hablamos del cliente. Entonces, ¿qué debemos saber? Conocer al cliente. Conocer al cliente es saber quién es el cliente, que se convierte en un principio fundamental para evitar los riesgos delictivos como son el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Es importante implementar estrategias seguras y fidedignas para la identificación oportuna de cada cliente potencial. Lo mismo que la actividad que desarrolla, ya sea personal, comercial o financiera, lo mismo que verificar la información presentada en cualquiera de los aspectos antes mencionados. Cuando mencionamos FELABAN, es la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN afirma que en muchas entidades no determinan las estrategias necesarias para conocer al cliente, dado que muchas de ellas al conocer al cliente es tomado como una obligación institucional donde se identifica a cada uno y si no cumple con los requisitos fundamentales o si no se encuentra plenamente identificada, prohibir la prestación del servicio aduciendo políticas institucionales. ¿Cómo se puede conocer a los clientes en general? Entonces, existen diferentes maneras de saber quién es el cliente. Una de ellas es a partir de la perspectiva del marketing comercial. El cliente se puede identificar a través de los hábitos de consumo, de los gustos, de la tipología que hace una fotografía muy aproximada frente a la diferencia de otros clientes. Desde lo social, pues se ubica un factor que permita tener algún dato o relación con él. Por ejemplo, se identifica a través de un amigo con que ese cliente potencial sostenga o haya sostenido alguna amistad. En materia de prevención del lavado de activos, conocer al cliente a partir del marketing y de las relaciones sociales, que son útiles pero no alcanzan el objetivo final. Las estrategias de identificación del cliente en cualquier organización, las estrategias de identificación del cliente que se hacen por medio de información importante que permitan detectar y examinar claramente cuáles son los movimientos suspicaces.
Toda organización está sujeta a indagar y a conocer a sus clientes y a través de ello tiene dos objetivos generales. El primero, que se convierta en un sofisma de distracción para que quienes estén intentando incurrir en el lavado de activos se desmotiven y se alejen de la entidad. Entonces, pues esa es como una estrategia. Y la segunda, detectar actividades inusuales y definir si se trata de acciones sospechosas que deben ser reportadas a la autoridad competente. Las organizaciones financieras deben entender las condiciones de conocimiento del cliente con el fin de detectar y prevenir el lavado de activos como pieza fundamental del negocio, la cual debe encajar con los demás esfuerzos que se llevan a cabo para poder identificar a los clientes en otros aspectos. Es así que el conocimiento del cliente desde la perspectiva del marketing es solo una guía en la implementación de estrategias de prevención al lavado de activos, y a la vez esta práctica de prevención del lavado de activos se puede aprovechar como una herramienta para seleccionar mejor a los clientes y se ve reflejada en la prestación de un mejor servicio. Cuando hablamos de los clientes, pues debemos tener algunos aspectos muy claros, en la cual el primero, pues una información importante. Un cliente debe suministrar alguna clase de información, pero mucha de ella no siempre es relevante para determinar el riesgo del lavado de activos. No siempre el cliente es el usuario del servicio. El agente financiero y las políticas internas de la organización contenidas en el Manual de Prevención de Riesgos Financieros deben clasificar las personas con las que se hacen las transacciones y estas están sujetas a algún riesgo financiero. Generalmente las personas que acuden a la entidad a realizar algún tipo de transacción se clasifican en dos categorías, y es allí donde podemos diferenciar clientes y o usuarios. De acuerdo a la categoría en que se ubique cada persona, así también se determina qué tipo de control de riesgo debe ser aplicado, según la posibilidad legal y existente que tienen los interesados para conocer a la persona a la cual se le brinda la información del servicio. Cuando hablamos del cliente, es aquella persona natural o jurídica con la que hay establecida una relación contractual de tipo financiero. Dicha relación se da de forma casual o permanente según la complejidad del servicio financiero solicitado. El usuario, persona natural o jurídica que utiliza ocasionalmente los servicios financieros, es decir, que no existe una relación contractual. En caso de que por alguna razón exista, no representa un riesgo significativo para la entidad. Se puede definir que el conocimiento del cliente es necesario para evitar los riesgos financieros de lavado de activos y financiación del terrorismo. Los datos realmente importantes que se hacen necesarios registrar y verificar para la información del cliente, pues tenemos identificación personal y comercial, antecedentes personales y comerciales, referencias personales y comerciales, informes de ocupación, de empleo, origen del patrimonio, estados financieros anteriores, declaraciones de renta actualizadas, reporte de cuentas en otras entidades, certificados de legalidad de movimientos financieros, y toda esta información es necesario verificarla de manera externa y a su vez comprobada su veracidad, se procede a digitalizar toda esta documentación obtenida. Cuando hablamos de la determinación de las operaciones inusuales o sospechosas, encontramos que cuando mencionamos inusuales significa algo que no es de uso común. Para este tema de estudio, pues se considera como aquellas operaciones que no son de uso común por parte del cliente. Es decir, el monto y particularidades no se encuentran acordes con el objetivo social declarado por el cliente. Cuando vemos esas irregularidades, se encuentran en el valor de los traslados realizados, en las transacciones crecientes inesperadamente, movimientos fuera de los parámetros comunes del segmento económico declarado. Cuando hablamos de sospechosas, son las que tienen las mismas características de una actividad inusual, pero una vez analizadas se encuentran algunas inconsistencias que llevan a presumir que su objeto es ocultar o cubrir el origen ilegal de los recursos obtenidos o
el interés en servir como canal en la práctica de un hecho delictivo, en el análisis de las acciones identificadas como inusuales y después de verificar los datos de los clientes, permitirán al funcionario escogido para contactar al cliente acceder a más información y, según sus buenos oficios y criterio personal, definir si está ante un hecho sospechoso o no. Una vez identificada una operación inusual, la entidad debe buscar la razón por la cual se presenta la situación, haciendo un cotejo con esos documentos que reposan allí en el folder de la entidad, en los que adjuntó el cliente. Si el funcionario considera necesario, debe indagar por la actividad y origen de los recursos que generan el hecho inusual. Si la persona comisionada para hacer la investigación no encuentra coherencia con la información obtenida, está en la obligación legal de reportar tal situación a los entes encargados del control del lavado de activos y financiación del terrorismo. Dicho reporte se debe hacer mediante los canales establecidos por cada entidad para tal fin. Y cuando encontramos unas señales de alerta es donde los hechos y situaciones inesperadas en las transacciones bancarias se consideran como señales de alerta que deben inmediatamente ser puestas en consideración, y los clientes o usuarios que presenten este tipo de hechos automáticamente entran en un proceso de análisis minucioso y detallado con el fin de detectar a tiempo si se está ante un caso ilícito o, por el contrario, no. Eh, Cuando hablamos de las clases de reporte, entonces en la UIAF se encuentra toda la información necesaria en la página web para recibir a través de los canales los reportes de operaciones sospechosas. Es allí donde hablamos del ROS, sobre el lavado de activos y temas relacionados. Hablar de una operación sospechosa es referirse a cierto tipo de actividades realizadas por alguna persona del orden natural o jurídico que por su valor, monto, características no se encuentra dentro del desarrollo de las políticas normales determinadas pues por el negocio que tienen en este momento. Son probables los casos donde se encuentran reportes de operaciones sospechosas y que se esté frente a un hecho relacionado con el lavado de activos y financiación del terrorismo. Los sistemas de reporte, entonces, cuando se está frente a un caso de operaciones sospechosas, el ROS debe ser enviado a un sistema que está dispuesto de manera online en la página de la UAF. Dicho sistema es usado de forma segura y especialmente utilizado por los sujetos obligados a controlar y reportar estos hechos. Las clases de reportes, entonces tenemos el reporte de operaciones sospechosas, que es el ROS. Es una comunicación dirigida a la Unidad de Información y Análisis Financiero, que es la UIAF, que se registra inmediatamente, se detecta el hecho. El reporte debe comunicar la existencia a una operación sospechosa. Un ROS negativo es el reporte de ausencia de operaciones sospechosas. Entonces, o se reporta que hay alguna operación sospechosa o se hace un reporte negativo donde el sujeto obligado a reportar debe hacer un informe mensual, presentarlo dentro de los primeros 10 días del mes siguiente, cuando no haya mérito para determinar la existencia de una ROS. Las transacciones en efectivo, las entidades vigiladas están en la obligación de reportar dentro de los 10 primeros días del mes siguiente todas las operaciones iguales o mayores a 10 millones de pesos o $5,000, o en su defecto el equivalente en otras monedas extranjeras legales. El reporte de transacciones múltiples en efectivo, los sujetos obligados deben reportar mensualmente dentro de los primeros 10 días del mes siguiente el total de las transacciones que durante el mes calendario se efectuaron a favor de determinada persona. Los clientes exonerados, estos tipos de clientes deben reportarse en el sistema de información dentro de los 10 primeros días del mes siguiente. Y las transacciones cambiarias, que son el reporte, que este tipo de transacciones es necesario hacerlo también mensualmente durante los 10 primeros días del mes siguiente. Para la actividad 2, entonces vemos que ese es el contenido temático de la actividad 2. Pueden revisarlo allí. Recuerden que encuentran
el componente formativo en formato PDF y en versión interactiva, la que pueden revisar allí dentro de la plataforma. Como evidencias de la actividad 2 tenemos 2 evidencias. En la primera actividad fueron 3, fueron 2 evaluaciones y un taller. Para la actividad 2 entonces tenemos una primera evidencia que es una prueba de conocimiento, un cuestionario que se desarrolla en línea, que les permite 3 intentos, que el tiempo límite es 1 hora y que les va a guardar la calificación más alta. Una vez presentan la prueba de conocimiento, pueden revisar allí por calificaciones y verificar si encuentran la letra A, quiere decir que la actividad fue aprobada. Si encuentran la letra D, quiere decir que la actividad no fue aprobada. Y si aparece en blanco la casilla que corresponde a esa actividad, quiere decir que aún no se ha presentado y la pueden presentar. Como segunda evidencia de la actividad 2 tenemos un taller de un estudio de caso que se debe presentar, se debe desarrollar la siguiente información. Entonces, una vez finalizado el estudio del contenido, entonces vamos a revisar el caso del señor Armando Paredes Segura, que es un cliente del Banco Coralina del Mar, propietario de una droguería de la región, la cual es la única que funciona en la zona de influencia de la sucursal donde se elabora. Se encuentra vinculado desde hace aproximadamente 5 años al banco y durante este tiempo ha mantenido un promedio en su cuenta corriente de 2 millones de pesos mensuales y el volumen de consignaciones no supera los 20 millones al mes. A partir de ese tiempo, el señor Paredes Segura empieza a incrementar sustancialmente sus recursos, consignando en su cuenta corriente, llegando a cifras a más de 100 millones de pesos semanales y a recibir consignaciones considerables de otras ciudades, las cuales no tienen ninguna actividad económica conocida. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? El aprendiz en su rol de funcionario deberá tomar el lugar del gerente por un tiempo, ya que el gerente en propiedad sufrió un accidente y está incapacitado por 180 días. Entonces, el tiempo que tendrá que asumir y resolver la situación del señor Armando Paredes Segura. ¿Es prudente cancelar la cuenta bancaria del señor Paredes inmediatamente? Se aseguraría antes sobre la procedencia en el aumento de los ingresos del cliente sin que él sospeche nada. ¿Cómo tomaría medidas para que el cliente no se entere? ¿Llamaría al señor Paredes y lo enfrentaría directamente? ¿Considera necesario avisar a las autoridades? Entonces, ustedes, cada uno en su papel de gerente del banco, teniendo a cargo esta situación que se está presentando con el señor, teniendo los antecedentes de que pues no manejaba todas esas sumas de dinero y ahora las está manejando. Entonces, ¿qué estrategias implementan ustedes para dar respuesta a estos interrogantes y solucionar el caso? Estas son algunas recomendaciones finales: enviar la copia del documento, mantener siempre actualizados los datos, la comunicación, pues ya tenemos los canales de comunicación. Las actividades solo se revisan y se califican por la plataforma Sayuna. Si envían al correo, de pronto por WhatsApp, no se tienen en cuenta porque todo debe quedar allí registrado. Se deben presentar la totalidad de las actividades y el plazo máximo para presentar evidencias o actividades es el 2 de diciembre. Cuando ustedes ingresan allí a calificaciones, si encuentran la letra A, quiere decir que la actividad fue aprobada, la letra D, que la actividad no fue aprobada, y si aparece en blanco, como me aparece a mí en la imagen que les estoy compartiendo, quiere decir que la actividad aún no se ha presentado y se debe volver a presentar. Voy a dejar de compartir aquí mi pantalla. No sé si está ahí. ¿Tienen alguna duda, pregunta, inquietud? De igual manera, pues la invitación, la próxima sesión la vamos a realizar el 25 de noviembre en el mismo horario, oportunamente a través de anuncios. Les estaré compartiendo el enlace para que puedan ingresar. Y la grabación de la sesión también se las comparto allí por anuncios, también por sesiones en línea. Allí pueden encontrar el resumen de la sesión, la grabación de la sesión. Y la próxima sesión la haremos el 25 de noviembre
en el mismo horario que tenemos dispuesto en este momento. Agradezco la participación, esta es la información que yo tengo para el día de hoy y nos vemos en la próxima sesión. Gracias y buen día para todos.